Hola, me llamo Rebeca, soy médico en Vigo, en el Álvaro Cunqueiro, y además soy una de las organizadoras o anfitrionas del Café de los Viernes en Vigo también. Hace aproximadamente 2 semanas Mar me llamó y me propuso grabar un vídeo sobre la eutanasia para intentar recuperar de nuevo la modalidad presencial del Café de los Viernes. En este caso, Mar la idea que tenía pues, era organizar una cena, una reunión a la que pudiesen asistir no solamente las personas que habitualmente van al café, sino también gente pues diferente, ¿no? Ya que es un tema de tanta actualidad. La eutanasia, como todos os podéis imaginar, es un problema realmente complejo, ya que toca elementos legales, sociales, médicos, antropológicos, económicos e incluso religiosos, ¿vale? Actualmente, tanto en nuestro país como en otros países, la sociedad está dividida entre las personas que están a favor de la eutanasia y los que están en contra de la eutanasia, con argumentos pues, muy diferentes. Lo que sí está claro es que en nuestro país, desde el 24 de marzo de este año, tenemos una ley de eutanasia, y desde el 25 de junio de este mes, nuestros hospitales del Sergas, pues ya se está ejerciendo esa ley, se está desarrollando, aplicando, vamos. Hace una semana nos llegó a los personal del Sergas pues esas normas, esa regulación para la aplicación de la ley para el personal sanitario, y también pues un documento adjunto para los que quieren optar por la objeción de conciencia. Antes de hablar de la ley, me gustaría comentar una serie de situaciones y conceptos asociados muchas veces de forma errónea a la eutanasia y que forman parte de los cuidados paliativos del final de la vida. La medicina paliativa, de acuerdo con la OMS y según la OMS, considera que el proceso de morir es un hecho natural, afirma y promueve la vida y no pretende alargarla de forma innecesaria, pero tampoco acortarla específicamente, sino fomentar su calidad. El otro día, hablando con una amiga, tiene un familiar que trabaja en cuidados paliativos, y decía que a ellos les gusta definir los cuidados paliativos como un camino que ni se hace corto ni se hace largo, lo que se hace es ancho, ¿no? Es decir, no se trata de acortar ni de alargar el proceso de muerte, sino que lo que se trata es de anchearlo, vamos, o sea, de dar la mayor calidad de vida posible, atenciones y cuidados a esos pacientes hasta el momento final. Hoy en día, el derecho de toda persona a recibir una atención adecuada y a no sufrir creo que está fuera de toda cuestión. La mayor parte de la población entiende como buena muerte o una muerte digna pues aquella que ocurre sin sufrimiento, sintiéndose en todo momento persona hasta el final, arropado por su familia, por sus seres queridos, y a poder ser en su hogar. El desarrollo de una medicina paliativa y unos cuidados paliativos de calidad pues van en esta línea, ¿no? En conseguir realmente ese desenlace final que todos deseamos para nosotros y para nuestros seres queridos. Me gustaría comentar, como os he dicho, esas situaciones que muchas veces se entremezclan. Son situaciones reales que vienen sucediendo en nuestros hospitales desde hace mucho tiempo y que no tienen nada que ver con la eutanasia. Por ejemplo, la obstinación terapéutica, la limitación del esfuerzo terapéutico, que son situaciones distintas, pero bueno, algo relacionadas. La limitación del esfuerzo terapéutico es la decisión deliberada o meditada del médico responsable del paciente, que consiste en no instaurar o en retirar medidas terapéuticas que no le van a aportar al paciente ningún beneficio claro, cuando se percibe una desproporción entre los fines y los medios terapéuticos. El retirar o no iniciar dichas medidas lo que permite a la enfermedad es continuar con su evolución natural, es decir, lo que produce la muerte del paciente es la propia enfermedad, o sea, no la actuación directa del profesional. ¿Vale? Por ejemplo, pues un paciente que está en un proceso oncológico, que ha estado tomando distintos tratamientos de quimioterapia y bueno, llega al final de su vida, del proceso en el que ya no es efectivo el tratamiento, tiene metástasis múltiples, entra en fallo multiorgánico, bueno, pues ese paciente no tiene ningún sentido mantener la quimioterapia, por ejemplo, ¿no? La obstinación terapéutica consiste en la utilización de medios
que no tiene más sentido que la prolongación de la vida biológica de la persona por encima de su propio bienestar. Un paciente, por ejemplo, pues una edad muy avanzada, que ingresa muy malito, con un fallo multiorgánico, en el que realmente poco se puede hacer, pues nos tenemos que limitar a realizar unas medidas de sostén. No tiene ningún sentido pues ese paciente pues someterlo, por ejemplo, con contraste o a cualquier tipo de medida pues de prueba diagnóstica o demás que le pueda producir pues mayor incomodidad y daño más que ningún tipo de beneficio. La limitación del esfuerzo terapéutico el no encarnizamiento terapéutico forma parte de la buena práctica clínica y no es una decisión opcional, sino una obligación moral y normativa de los profesionales sanitarios. Otra situación que también merece la pena mencionar y que probablemente alguno de los que estáis escuchando este vídeo pues habéis vivido o vamos, con un familiar vuestro o algún conocido, es lo que se denomina sedación paliativa, ¿no? La sedación paliativa consiste en la administración de fármacos previo consentimiento informado para reducir el nivel de conciencia de un paciente tanto como sea preciso para aliviar uno o varios síntomas refractarios. Esta situación suele darse fundamentalmente, o se da fundamentalmente cuando estamos hablando de una muerte inminente, es decir, horas o días, ya es el desenlace final de una enfermedad o de una situación grave en un paciente y está regulada por ley. No puede ser confundida en ningún caso con ningún tipo o modalidad de eutanasia, ya que su finalidad no es producir la muerte del paciente, sino evitarle un sufrimiento innecesario. Como ya os he dicho, ocurre en la situación final de la vida, es continua, es una sedación continua y siempre se trata de aliviar el sufrimiento de ese momento final, pues esa situación pues, de dolor en muchos casos, en otros casos pues, de disnea o de insuficiencia respiratoria, edema pulmonar, etc. En el caso de la sedación paliativa, no se trata de que el paciente fallezca antes de tiempo, pero sí puede suceder que al ir aumentando pues, las dosis necesarias para evitarle ese dolor, la consecuencia final sea el fallecimiento un poquito anticipado del paciente. En estos casos es una consecuencia indirecta, no querida ni buscada en la aplicación de esta medida. No tiene nada que ver con la eutanasia. De hecho, voy a definir lo que es la eutanasia y como veis es completamente diferente. La eutanasia es la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente con la intención de evitar el sufrimiento y el dolor del individuo. El objeto claro es deliberadamente terminar con la vida de un paciente con una enfermedad terminal o irreversible a petición expresa, voluntaria y reiterada del paciente o de un familiar. En la ley española, respecto a esta última frase, hay también algún pequeño matiz diferente. Como veis, son cosas completamente distintas. Y me gustaría que quedase claro que todas estas situaciones que he comentado previamente forman parte de los cuidados paliativos y de los cuidados en el final de la vida y no tienen nada que ver con la eutanasia. Digo esto porque en muchos casos hay personas que confunden eutanasia con esa necesidad de paliarle el dolor al final de su vida al paciente y pueden, a veces pues, por ese desconocimiento, estar a favor de una ley que es mucho más que eso y que no tiene nada que ver con esa situación. Una vez aclarados estos conceptos, que creo que son importantes, me gustaría hablar sobre la ley de eutanasia, que sí que os recomiendo leer. Es una ley, la ley pues, ocupa unas 13 páginas, tiene un pequeño preámbulo en el que se explica el porqué de esta ley y posteriormente los artículos que van desarrollando todos los puntos relacionados con la aplicación de la ley. No me quiero liar mucho porque yo no soy jurista, pero revisando documentos y bibliografía al respecto, sí que me llamó la atención que juristas y expertos, tanto a favor como en contra de la eutanasia, han criticado distintos puntos y aspectos de la ley. En primer lugar, nos puede resultar curioso que es una ley que en principio legisla contra un derecho fundamental que es el derecho a la vida.
eso es así, es un derecho que está además recogido en la Constitución y que se trata de uno de los derechos fundamentales y universales, es decir, uno de los derechos absolutos. En el preámbulo de la ley explica los motivos por los cuales se desarrolla igualmente la ley de la eutanasia, a pesar de reconocer el derecho a la vida como un derecho fundamental, ya que os voy a leer exactamente lo que dice. Dice que la eutanasia conecta con un derecho fundamental de la persona constitucionalmente protegido, como es la vida, pero que se debe conectar también con otros derechos y bienes igualmente protegidos constitucionalmente, como son la integridad física y moral de la persona, la dignidad humana, el valor superior de la libertad ideológica y de conciencia o el derecho a la intimidad. El bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos con los que debe ser ponderado, toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. Os he leído tal cual está recogido en la ley, porque efectivamente es una cosa que choca, ¿no? Como un derecho fundamental, como es el derecho a la vida, bueno, pues puede, a pesar de eso, se puede justificar el desarrollo de esta ley. Bien, aparte de esto, hay otras objeciones también notables en la ley que me gustaría comentar también brevemente, no quiero liarme mucho. De todos modos, si tenéis alguna duda luego en el directo, pues podéis preguntármela y yo con el papel en mano pues intentaré aclararlas. Eso en cuanto a temas jurídicos, ¿vale? En la presente ley, el juez, que es que la garantía y la tutela judicial realmente no aparecen en ningún momento por ningún lado. Los controles que la ley establece son meramente administrativos. En un tema de importancia capital, por tratarse de un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, pues no aparece el juez. Eso pues choca bastante, ¿no? Otro tema es que respecto a la capacidad de obrar del paciente que solicita la eutanasia, es decir, la capacidad jurídica que tiene una persona para, en pleno uso de sus facultades mentales, actuar voluntariamente, la ley de la eutanasia establece una preocupante novedad y es que habla de una situación de incapacidad de hecho. ¿Qué es esta situación de incapacidad de hecho? Bueno, pues es una situación en la que el paciente carece de entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que según esto, un representante del paciente o un médico, es decir, una tercera persona, no el paciente, puede darse el caso de tener que solicitar la muerte si considera, sin tutela judicial ninguna, que eso es muy interesante, que el paciente está incapaz, es decir, está en esa situación de incapacidad de hecho. ¿Vale? Es una tercera persona la que puede solicitar la muerte del paciente. Otro punto, también discutible. La ley establece que la prestación de ayuda para morir, que es como denomina la ley a la eutanasia, podrá llevarse a cabo según dos modalidades. Una de ellas, la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente. Esto es realmente una despenalización del homicidio, porque está introduciendo a una tercera persona ajena que provoca o induce la muerte del paciente. Entre el momento de solicitar la eutanasia y su aplicación transcurre un tiempo durante el cual el paciente puede querer revocar esa decisión o posponerla. De hecho, la ley recoge el derecho del paciente a revocar o posponer esa decisión. Pero hay que tener en cuenta que si el médico o un tercero considera que en ese momento el paciente, es decir, cuando el paciente, imaginaros que decide revocar esa decisión de eutanasia, si un tercero o el médico consideran que en ese momento el paciente ya no es plenamente consciente, es decir, es incapaz de hecho para manifestar su voluntad contraria a esa inicial de querer solicitar la eutanasia, o sencillamente el paciente ha perdido la capacidad física para comunicarse, por ejemplo, se le podría aplicar igualmente la eutanasia en contra de su voluntad.
¿Quién certifica que en el momento en que se le va a aplicar la muerte, esa persona quiere que realmente se le aplique? No existe ninguna vigilancia judicial de protección al paciente en esos casos. Y eso realmente da mucho que pensar. Otro punto diferente. El artículo 5.1 establece los requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir. En el procedimiento de incapacitación para considerar si una persona está capacitada o no para decidir sobre su propia vida, como ya hemos visto, no aparece el juez por ningún lado. Es decir, el criterio acerca de la capacidad lo establece el médico. En una cuestión tan seria como la capacidad jurídica de una persona, se le da esa facultad a un médico. Si el médico considera que se debe saltar el procedimiento de las dos solicitudes anteriores, vamos a ver cuando nos lo he comentado porque tendríamos que leernos aquí en conjunto la ley, pero una de las cosas que la ley se asegura es que el paciente tiene que solicitar por 2 veces la eutanasia. Entonces, este punto se refiere a esa situación. Si el médico considera que se debe saltar el procedimiento de las dos solicitudes anteriores, atendiendo, por ejemplo, al criterio de que en pocos días el paciente va a perder su capacidad de obrar, puede saltarse el protocolo y ejercer la eutanasia antes de tiempo, ¿vale? Es decir, puede haber situaciones en las que no tiene por qué seguir rigurosamente la ley, el protocolo establecido, vamos. Otro distinto punto, también relacionado con esa situación de incapacidad de hecho. Una vez determinado que el paciente está incapacitado para tomar esa decisión, la solicitud de prestación de ayuda para morir podrá ser presentada al médico responsable por otra persona mayor de edad y plenamente capaz, acompañándolo del documento de instrucciones previas, llámale testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, suscritos previamente por el paciente. ¿Vale? En caso de que no exista ninguna persona que pueda presentar dicha solicitud en nombre del paciente, es el médico el que podrá presentar la solicitud de eutanasia. Es decir, el médico está obligado a aplicar lo previsto en las instrucciones previas o documento equivalente. Puede ser un documento que se le hace llegar al médico, pero no tiene por qué tener la seguridad de que ese documento es fidedigno, puede estar incluso falsificado, puede, en cualquier momento de la evolución clínica del paciente, se le puede hacer llegar ese documento al médico y una vez que el paciente sea estimado como incapaz de hecho, el médico puede tomar la decisión de llevar a cabo la eutanasia. Bueno, vosotros id sacando vuestras propias conclusiones e ir reflexionando porque realmente merece la pena pensar en todo esto con cuidado. Una vez realizada la eutanasia, el médico responsable además debe presentar ante una comisión de control ciertos documentos. Uno de los documentos que debe presentar es la causa de muerte, una disposición, el motivo de la muerte del paciente. En la muerte, tal como está regulada en la ley de eutanasia, la muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los efectos, independientemente de la codificación realizada en la misma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando a un juez o a un familiar le llegue el certificado de muerte del paciente, pues en causa de muerte aparecerá muerte natural. Lo cual evita que se pueda abrir, por ejemplo, una demanda ante la sospecha de que, por ejemplo, no se hayan cumplido todas las garantías en todo el proceso, que es un proceso bastante complejo, como estáis viendo, y eso que bueno, para entenderlo mucho mejor hay que leerse la ley en su totalidad. Pero bueno, es que es un proceso con bastantes lagunas y bastantes situaciones difíciles de abordar. Ante una ley cualquiera, los estudiosos del derecho suelen preguntarse cuál es la intención de la ley misma. Muchos temen que la intención de fondo sea, en estos casos, económica, ¿no? Como un medio más de asegurar el estado de bienestar, la sostenibilidad de las pensiones, etc.
y que la ley de una muerte digna esté disfrazando realmente bajo ese nombre un procedimiento para poner fin a lo que se considera una vida inútil. ¿Vale? Esto es una interpretación de la ley que puede perfectamente ser considerada. Yo ante esto sí que me gustaría comentar que de las muchas irregularidades que se han llevado a cabo con el desarrollo de esta ley es que no se ha tenido en cuenta la opinión o el consejo de las sociedades médicas, sociedades bioéticas, colegios de enfermería, colegios médicos, etcétera, que sí se han posicionado claramente al respecto, porque de algún modo nos implica de una forma muy directa, ¿no? Me gustaría hablar sobre lo que opinan estas asociaciones médicas. No es que lo esté yo diciendo o me lo haya sacado de la manga, sino que, por ejemplo, la Asociación Médica Mundial en octubre del 2019 publica una declaración en la que manifiesta su firme oposición a la eutanasia y al suicidio como ayuda médica. Ningún médico debe ser obligado a participar en la eutanasia o suicidio como ayuda médica, ni tampoco debe ser obligado a derivar a un paciente con este objetivo. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, la Organización Médica Colegial, hizo pública en mayo de 2018 su posicionamiento ante la eutanasia y el suicidio asistido, donde establece, en coherencia con el Código de Deontología Médica, que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. Y más recientemente, el Comité de Bioética de España, que además es un organismo consultor dependiente del Ministerio de Sanidad, dio a conocer su informe publicado en octubre de 2020, en cuyo capítulo 6, específicamente titulado Eutanasia y profesionalismo médico, señala que, desde el punto de vista estrictamente médico, la eutanasia supone una transformación que hay que poner de manifiesto. Mediante su descripción como un derecho que se ejerce en el seno de la actividad médica, es la propia actividad médica la que queda transformada, pues en algunos casos descritos por la ley, el homicidio médico se convierte en la acción protocolizada. Con la eutanasia, el profesional de la medicina adquiere un nuevo poder, aunque sea no buscado. Posee un poder de muerte sobre el paciente, que ciertamente se abre según la voluntad de éste y las circunstancias previstas en la ley. El cambio que se produce es el homicidio intencional por parte del médico como una obligación jurídica que trascenderá a la lex artis. Bueno, como veis, son bastante firmes y muy coherentes con el juramento hipocrático y con lo que significa el papel de un médico y de su trato y relación con el paciente. Me parece pues, muy importante también el tener en cuenta la opinión de aquellos profesionales que van a estar de algún modo implicados en la aplicación de esta ley, ¿no? No me quiero alargar ni seguir complicando y liando con todo esto. Sí que me gustaría simplemente terminar un poco resumiendo, bueno, yo como médico, comentando que la ley de eutanasia o la eutanasia en sí destruye la vocación médica. Las cualidades básicas de la profesión, como son cuidar y acompañar al paciente hasta el final, hacer prevención del sufrimiento, la fidelidad al paciente, el respeto de su dignidad, la confraternidad profesional y la justa igualdad con todos, pues se pierde realmente cuando existe una ley de este tipo. Además hay otro tema que tampoco me quiero meter porque podríamos estar aquí hablando largo y tendido sobre eso, pero también es fundamental y no quiero dejar de tocarlo, que es cuando hablamos de la voluntad del paciente. Estamos hablando que la ley descansa prácticamente de forma, bueno, también en el médico o en las situaciones de incapacidad, pero al final la decisión la toma el paciente y entonces tenemos que plantearnos, cuando un paciente decide libremente acabar con su vida, ¿qué es lo que le lleva a esa situación?
¿por qué lo hace? Porque realmente el ser humano tiende de forma natural a luchar por la vida, por la supervivencia. Es antinatural que un ser humano decida morirse, opte por el suicidio o opte, en este caso, por la eutanasia. Tiene que estar en una situación de desesperanza absoluta y eso tenemos que también entenderlo. Lo que nos hace llevar al trasfondo de la cuestión y es ¿cómo podemos evitar que la gente opte por la eutanasia? Llegue a esa situación de desesperanza absoluta. Bueno, pues los médicos, y yo creo que la gran mayoría de la población, si realmente lo reflexionase, vería el desarrollo de los cuidados paliativos, el conseguir una medicina paliativa de calidad como una solución bastante real a este tema, a evitar que los pacientes terminales o pacientes con enfermedades graves vean la eutanasia como la solución. Además de eso, me gustaría también comentar otra razón que puede ser una consecuencia de la ley de eutanasia cuando lleve tiempo de evolución y instaurada tiempo, y es que tenemos de referentes otros países que tienen más experiencia en la aplicación de las leyes de la eutanasia y del suicidio asistido, como son Bélgica y Holanda. Y en esos países se está demostrando que una vez que la práctica de eutanasia se convierte en algo habitual, pues se transforma en algo moralmente aceptable por la población e incluso bueno. Y esto hace que la eutanasia se vuelva difusa e incontrolable legalmente, dándose situaciones realmente de eutanasia en pacientes que nos puede horrorizar de inicio pensar que se pudiese plantear, ¿no? De hecho, la eutanasia puede llegar a dañar la investigación biomédica y también la investigación que se dirige a tratar la enfermedad terminal y avanzada, porque por ejemplo, la lucha contra el cáncer, ¿no? Estamos avanzando muchísimo en los últimos años en la lucha contra el cáncer, una enfermedad tan terrible que todos conocemos o hemos vivido en primera persona. Puede llegar el momento en que realmente nos planteemos, ¿compensa realmente invertir tanto dinero en investigación para prolongar la vida de un paciente 1 año o 2 años, cuando realmente someter al paciente a quimioterapia o a nuevos fármacos en ensayos clínicos y luchar por su vida, cuando a lo mejor tenemos la eutanasia ahí, a un golpe ahí al lado, vamos, que lo tenemos facilísimo y que podemos utilizar la eutanasia para liberarnos de ese paciente? O sea, es terrible lo que estoy diciendo, pero tenemos que plantearnos que esa posibilidad puede llegar a existir. Entonces puede darse lugar situaciones totalmente incoherentes y discordantes entre ellas, ¿no? O sea, la lucha por evitar la muerte y realmente que en el mismo centro hospitalario se esté dando muerte a esos pacientes que por otro lado estábamos intentando mantener con vida durante un tiempo más, aunque sean 3 meses, 4 meses, 5 meses o 1 año, ¿no? Bueno, pues no quiero seguir comentando más sobre todo esto, ni hablando de situaciones hipotéticas o futuras, pero bueno, sí que es bueno que nos planteemos que esas posibilidades pueden existir bueno, y reflexionemos al respecto antes de definirnos sobre un tema pues tan profundo y tan complicado. Y nada más, espero que os haya gustado la charla, espero que os haya sido de utilidad y de todos modos en el directo estaré también para bueno, hablar con vosotros, intentar solucionar dudas, pues a lo mejor recomendaros alguna lectura que os pueda interesar y que os pueda aportar luces sobre este tema y nada más. Animaros a tender puentes, como dice el Papa Francisco, a intentar no quedarnos en nuestra postura y también ponernos en la piel del otro, ¿no? Y nunca olvidarnos que cuando un paciente acude realmente a la ley de eutanasia, tiene que estar
muy desesperado y tiene que haber un problema de base mucho más grave. Y eso es lo que tenemos como ciudadanos y como miembros de la sociedad, evitar, buscar la solución final, lo que está de base ante esta ley de eutanasia y evitar que la gente opte por el final de su vida en lugar de seguir viviendo, ¿no? Que hay enfermos incurables, pero no incuidables. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias.